Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Babel Latino. Estamos en la edición 488. Janet Patricia Sosa desde aquí de Italia, pues con un abrazo inmenso para la mitad del mundo y todos sus oyentes y seguidores de Radio Pichincha. Y bueno, especialmente esta semana en Murcia, Radio Sensación en Murcia, ya que de Murcia vamos a hablar de una localidad muy cerca de Torre Pacheco. Pero antes de iniciar con nuestra temática, agradecemos a Ricardo Paz por cada semana ocuparse de la edición y producción de Babel Latino, ya que si quien quiera no solo escuchar, sino verlo, pues gracias a él tenemos realmente una producción de mucha calidad profesional. Sin eso sería imposible este programa. Saludar también a los técnicos de Radio Pichincha que ahora mismo nos permiten estar ahí en el canal de Radio Pichincha. Con esto, bueno, los canales YouTube y Facebook estamos siempre ahí. Y con esto decirles que esta semana va a estar dedicado el programa a Torre Pacheco. Torre Pacheco es una pequeña localidad de Murcia, ni tan pequeña, estamos hablando de 41,000 habitantes. Es una tranquila, digamos, localidad de Murcia en el sur de España. Y toda esa tranquilidad se vio evaporada por el golpe de serios enfrentamientos y disturbios de tinte racista que se han dado en la última semana. Todo esto comenzó, para quien no conozca, y por eso quise dedicar el programa de Babel Latino a esta temática, porque muchos no lo conocerán, muchos y muchas que estamos lejos no lo conocerán. Comenzó con un ataque a un vecino de 68 años que fue agredido injustificadamente. Y este hombre, a través de medios de comunicación, también fue a denunciar, señaló que eran jóvenes marroquíes. A partir de eso, la ultraderecha española, que lamentablemente está irradiándose a través del modelo de Trump, que también hemos hablado en estas últimas semanas, lo que está haciendo Trump con los ciudadanos y ciudadanas, incluso ya no solo residentes, sino que tienen nacionalidad. Esta ola de racismo desmesurado está desencadenando una situación de mucho dolor. Pero más allá de dolor, estamos nosotros aquí como Babel Latino para dar nuestra voz, nuestra palabra, y dar la voz también a quienes son los protagonistas, a quienes están cerca de esas realidades. A veces digo, ¿por qué Babel Latino? ¿Por qué seguimos aquí? Y es por eso, porque así sea un pequeño fuego, tenemos que erradicar ese odio, tenemos que erradicar ese racismo injustificado, cualquier forma de ver a la diversidad como un peligro, con miedo. Y eso no lo digo solo por lo que ha sucedido en Torre Pacheco, en España, o por lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo digo incluso por nuestros países. Yo siempre recuerdo, y me ha dolido mucho, me recuerdo desde muy joven, era muy fácil en nuestro país tratar de longos, de indios, como si fuera algo peyorativo, en vez de sentirnos tan orgullosos de pertenecer a esos maravillosos países andinos, donde aquí mucha gente quiere conocer. Y va más allá de lo que puede ser el folclorismo. Tenemos raíces tan maravillosas que no deberíamos avergonzarnos, sino al contrario, sentirnos absolutamente identificados. Pero volviendo a la temática, vamos a pasar primero un diálogo que pudimos hacer desde Murcia con Janet Flores. Ella pertenece a la Asociación Raíces Bolivianas, donde nos cuenta de cómo están viviendo esta situación de Torre Pacheco. Y también después pasaremos un video audio de un programa que se llama En la Sabana,
en el canal El Español, donde habla Torre Pacheco, una herida abierta, racismo, miedo y odio. Aquí, Babel Latino promueve la paz, la igualdad, el amor, así parezca romanticismo y cursi, pero eso es por lo cual nosotros vivimos y estamos aquí, porque creemos que por encima de las guerras, que por encima de las injusticias, pero encima de todo lo que está sucediendo el día de hoy en el mundo, tenemos derecho a luchar y a creer y a trabajar cada día, y más aún los medios de comunicación que tenemos estos pequeños espacios, poder dar nuestra palabra para lograr un mundo más pacífico, un mundo más acorde a la maravilla que nos ofrece la naturaleza y la vida. Yo dejo este mensaje e iniciamos con Janet Flores y, como digo, después de una pausa musical tendremos también a el video audio de la sabana. Muchas gracias y con eso pues iniciamos. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Y estamos aquí en Babel Latino, edición 488, y como habíamos anunciado al inicio del programa, pues tenemos aquí nuestra invitada que se ha dado una pequeña pausa para poder estar con nosotros. Ella es una persona bellísima que tuve la oportunidad de conocerla en Murcia, es Janet Flores, que pertenece a la Asociación de Raíces Bolivianas. Y bueno, en este caso no vamos a hablar tanto de nuestras raíces, vamos a hablar de la situación. Queremos hacer conocer a través de Radio Pichincha, Radio Sensación en Murcia, que nos retransmite, y también en redes sociales, en podcast, lo que ha ocurrido. Tal vez en nuestros países se conoce poco, pero aquí yo, por lo menos en redes, me ha dejado muy apenada lo que ha sucedido en Torre Pacheco. Pero bueno, primero te doy la bienvenida. Primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros y háblanos un poquito antes de empezar la temática. Bueno, yo encantada de estar una vez más en contacto con toda la audiencia y la verdad que se agradece estos espacios donde uno puede expresarse. Y efectivamente, pues pertenezco a la Asociación Raíces Bolivianas y vivo en Murcia. Y también pues decirles que aunque que pertenezca a la Asociación Raíces Bolivianas aquí en Murcia, pues todos los colectivos estamos un poco unidos, por decirlo así, ¿no? Y esta problemática o cualquier problemática pues siempre hace que reaccionemos. Ujú. Sí, importante que sepa nuestra audiencia que, bueno, aquí en Italia pasa lo mismo, en las grandes ciudades, en estas pequeñas que vivo yo un poco menos, pero las asociaciones tenemos la tendencia de unirnos mucho, ¿no? O sea, no nos identificamos, no, tú eres boliviano, ecuatoriano, cuando se trata de solidarizarse, nos unimos todos, y no solo latinos, evidentemente, en este caso es con los ataques, si bien van a todo el mundo inmigrante, pero ha sido muy focalizada sobre el mundo, los ciudadanos de Marruecos. Y por tanto, nos encantaría, a ver, un poco considerando que yo no conozco a fondo más allá de lo que me ha llegado en redes, por tanto, tú sabrás decirnos. Tenemos entendido que hace unos mm, más de 2 semanas, un domingo no de esta, de la anterior, había sido agredido un señor anciano de 68 años. Se parece que fue un chico magrebí el que le agredió. Este señor pensaba hacer la denuncia por canales regulares, pero apareció un bulo, un fake news, un vídeo falso, donde parecía que era una agresión brutal de tres de frente a este señor anciano, que le hacían pedazos. En fin, todo eso provocó, parece, una guerra especialmente racista de Vox, y eso provocó una situación de caos total. Es hasta ahí. Ahora parece que las cosas y que
población ha ido tomando, pero eres tú la que más conoce, así que ya te digo, lo que yo pueda decir es en base a lo que he leído y he podido percibir, pero muy importante porque sabemos que nuestras comunidades latinoamericanas, ecuatorianas, todo, están mucho sobre las zonas de Murcia, la región de Murcia en general. Sí, efectivamente, vale aclarar y puntualizar que también Torre Pacheco está a tan solo 8 kilómetros de la zona del Mar Menor y pues tiene más o menos 41.000 habitantes, de los cuales pues un gran porcentaje es los que venimos de otros países, ¿no? Entonces es una zona donde la mayoría trabaja en el campo. Entonces ahí justamente se dieron estos hechos que acabas de comentar, ¿no? Pero debo decir que las últimas noticias dan que no era una sola persona, por lo menos eran tres, ¿no? Porque ahora mismo hay dos han sido detenidos y han sido puestos en libertad con medidas cautelares y uno sí ha sido pues detenido y está ahora mismo, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que brutal paliza es poco lo que pasó y lo que sucedió a esta persona de la tercera edad. Y lógicamente, pues esto se dio a conocer, ¿no? Se conoció de alguna manera. Y eso despertó los dos caminos que siempre toma esta clase de sucesos. La indignación de la gente, de los familiares, del entorno de la víctima y luego, pues los bulos, ¿no? Que tanto daño hacen. Entonces, yo creo que ha sido un cúmulo de cosas también. Otros aprovecharon esta situación porque otras personas van durante mucho tiempo, pues, como dejando por ahí gasolina, combustible y falta una chispa para que todo explote, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sucedido y lógicamente lo que ha ocurrido en Torre Pacheco estas noches que los habitantes, sobre todo los magrebíes, los compañeros que han estado ahí, han sentido el verdadero miedo, ¿no? Porque han sido noches que nunca en su vida pensaron vivir, porque en un común la convivencia no es mala. Algún hecho por ahí que sí, como en todas partes, pero esto no lo pensaban vivir, ¿no? Entonces, esto es lo que están viviendo ahora mismo. Anoche ya fue una noche más calmada, pero pues yo creo que se están todavía haciendo algunas convocatorias y no, la verdad es que ahora mismo no sé si esto ya ha calmado definitivamente o va a seguir Ujú. teniendo consecuencias. El ataque que se dio, bueno, de hecho, esta agresión debía ser denunciada, esta agresión debía ser penalizada como debe ser, ¿no? Sí. El problema es que se pasa al otro binario de una agresión que puede suceder en cualquier circunstancia, siempre es un delincuencial, pero eso hay en todas partes del Ujú, mundo. La cosa que deja ujú. completamente, digamos, asustado, se puede decir, porque yo pienso que esto nos ha cogido a todos de mala manera, de una noticia muy triste que está pasando en todas partes, que hay racismos, que hay esto, que el otro, pero así de concreto, considerando que Vox, como dices tú, basta poner el fuego, ¿no? Para alimentar ese odio que ya está generándose a través de Trump, porque esto viene también de Estados Unidos, lo que está haciendo con los migrantes en Estados Unidos, y ellos se creen en el derecho. Así que mi pregunta es, ¿fue solo la comunidad magrebí que han, porque como tú decías, hay un porcentaje altísimo en Torre Pacheco, es casi toda la comunidad extranjera que vive ahí, ¿no? Porque trabajan justamente en el campo, son los que Ujú. más dan su esfuerzo humano, porque va más allá de lo que es un trabajo, trabajar con estos calores, imagínate, lo hacen nuestros migrantes, nuestros compatriotas, ¿no? Y resulta que son después atacados injustificadamente. ¿Esto sucedió también con la comunidad latina o diferenciaban? ¿O en el momento que se lanzó Vox, porque esto
hay que decirlo, tiene nombre y apellido. O sea, Vox hizo llamados de extrema derecha a, a decir que todos los migrantes se larguen. No sé quién si realmente nos largaríamos, quién se quedaría a trabajar, eh, quién Ujú. podría comer unas buenas verduras, unas buenas frutas en toda España y no solo en España, sino en Europa, porque por algo le dicen el jardín, el huerto de Europa a Murcia. ¿Cómo fue esto? O sea, esa parte ha dejado un poco en la nebulosa a quienes estamos lejos, ¿no? O sea, la gente no podía salir o fue así mirada, como de lo que tú conoces, obviamente no vives en Torre Pacheco, pero Ujú. estás mucho más cerca de todo lo que está sucediendo. Sí, pues lógicamente todos los ataques y todo lo que pasó fue en su mayoría contra la población magrebí, ¿no? Eso era notorio, era notorio. Entonces, lamentablemente, pues en su mayoría fue esa, ¿no? Pero eh, yo he podido conversar también con algunos amigos ecuatorianos, bolivianos también que viven por esa zona. Y ellos sí, o sea, dicen, no estoy de acuerdo con la agresión que se vivió, pero tampoco estoy de acuerdo con lo que le hicieron por ejemplo, a Mohamed de la carnicería, que lleva 22 años aquí y que es un vecino más y que es nuestro amigo. O sea, no estamos de acuerdo con eso. ¿Y qué le Y yo hicieron? creo que ese es el sentir de todos los que viven ahí en Torre Pacheco, ¿no? No, no se está de acuerdo, lógicamente, con lo que ha sucedido, pero que no se está de acuerdo ¿Fueron a también con atacar la todo. carnicería? ¿Fueron a destruirle? Eh, sí, se vio inclusive en las noticias, como comentaba él, bueno, es una venta de productos latinos, ¿no? Que antes era un locutorio y demás. Pues sí, se entraron, él cuenta que se entraron como 20 personas y no le dio tiempo a nada, ¿no? Y es así, iban por las calles, las imágenes las vimos en una reunión que tuvimos el jueves también aquí en Murcia, convocatoria, nos convocaron a todas las entidades de todos los países para poder hablar del tema, y es muy triste ver que personas de bien, personas que trabajan mucho para conseguir lo que tienen y que están totalmente integrados, es una pena que pues los agredan así y puedan destruir las cosas que han conseguido con mucho trabajo. Ujú. Sin duda lo que tú dices es la pena de que tengan que pagar por otro lado, Ujú. por tres, pagar toda una comunidad que lo único que ha demostrado es trabajo, entrega, integrarse incluso. De frente a Sí. todo esto, tú me has dicho esto del llamado a las asociaciones. ¿Cuáles han sido las medidas que contraponen en este momento? Porque una cosa que me deja a mí también la duda es, no sabemos si se va a cerrar o esta mecha que ya le encendieron van a querer provocar, porque a la final, ya te digo, son grupos de extrema derecha los que están provocando, porque me imagino que la población de Torre Pacheco como tal es pacífica, ¿no? Uno no quiere vivir en paz y tranquilo, más aún ahora que estamos en verano, que son tantos calor, lo que quieres descansar cuando puede y tomar el sol y ir al mar también. Entonces, ¿cómo están las asociaciones? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo prevenir estas, Ujú. cómo también educar especialmente a la juventud, primero para evitar estas agresiones que pueden haber sucedido, ¿no? Que van más allá de las razas o de los Ujú. colores. Sí, mira, lo que pasa, y esto lo puedo decir puntualmente porque es lo que yo opino y lo digo en cada espacio que se me permita decirlo, ¿no? Nosotros como asociación llevamos ya 19 años, ¿no? Y hay otras asociaciones que llevan el mismo tiempo, asociación de colombianos, de ecuatorianos, la Federación de Africanos, ATIN, que congrega también a los compañeros de Marruecos, en fin. En su momento, hace muchos años, había un tejido asociativo porque fomentaban que nosotros nos reunamos y que cada asociación tenga contacto con los suyos, ¿no? Hace por lo menos unos 12 años eso se acabó en Murcia, se acabó, o sea, totalmente. O
se acabó. Y esto no se trata de un partido político o de otro. Debo decir que todos los partidos políticos de Murcia lo han hecho mal, porque en 12 años se ha acabado y ahora en Murcia, en la región de Murcia, no hay esas políticas que antes de alguna manera hacían que nosotros pues participemos, que movamos todo y que haya contacto con ellos para justamente para poder educarles, orientarles y de alguna manera también hacer que la comunidad española también nos conozca un poquito más entre nosotros, también poder hacer, ¿no?, una red de colaboración y sobre todo para hacer alguna, qué sé yo, actividades o cosas para fomentar la buena convivencia. Eso en Murcia no existe. Y si existe, no es eficiente y es muy escasa. Entonces, eso también yo creo que ante todo esto que está sucediendo, eh, ayuda, ¿no? A que yo me di cuenta el jueves que nos convocaron a todas las asociaciones y entidades. He visto a compañeros de Marruecos que antes siempre coincidíamos en actividades, en cosas, los he visto que no los veía hace 12 años. O sea que nunca más hemos coincidido en ningún espacio porque en Murcia no hay. Y debería haber, por lo menos en los pueblos, en las pedanías o en los barrios donde hay más población de distintas nacionalidades. Torre Pacheco, por ejemplo, tiene ¿cuántas nacionalidades? Me parece que 96 o 98 nacionalidades distintas en Torre Pacheco. Imagínate, O 96, sea, estamos hablando de 96. un mundo intercultural internacional Es que en un 44.000 eso es, personas. eso es tan valioso, ¿no? Pero digo, es que yo lo digo, o sea, no hay ese movimiento, no hay el fomento a esa red que se podía crear como antes, que llamaban a la juventud de todos los países para que ellos organicen las actividades, que ellos se muevan, que vean que se puede hacer otra cosa en el momento de ocio, tiempo libre, que vean que ellos también pueden organizar cosas aquí, deportivas, culturales. Eso no hay en Murcia. Y a raíz de esto, tampoco es que se estén moviendo para poder reactivar eso. O sea, no lo están haciendo. Ya. Me viene a mí, bueno, yo estuve poco tiempo, 2 años, y estamos hablando de hace más de 5 años, porque fue el 2018-2019. Algo había, pero ya se veía que Murcia, en general, digamos, pese a que es grande, pese a que es no digo metropolitana, pero es una ciudad muy grande, tiende como a ser conservadora. O sea, la gente vive, trabaja y todo, pero no hay así grandes espacios de compartir. Pero a nivel asociativo, ¿ustedes pueden ser propositivos para retomar, ya que han tenido la oportunidad de reunirse, o necesitan de un otro modo mínimamente el sponsor de las instituciones también? Sí, lo que pasa es que las pocas asociaciones de distintos países que estamos con ese afán de una buena convivencia, de hacer algo cultural, deportivo, etcétera, todo en beneficio, ¿no?, de la buena convivencia, no vivimos de eso, o sea, no vivimos de lo que dan las asociaciones, ¿no? Nosotros vivimos de nuestros trabajos, cada uno tiene su trabajo. Entonces, a las asociaciones nos dedicamos pues en nuestros horarios libres, un momento que le dedicamos, quitamos a la familia el horario para poder dedicar a esto. Y a pesar de que han habido todos estos años muchas propuestas de algunas actividades, de hacer esto, de hacer aquello, no hay manera de que nos tomen en cuenta y de que digan sí, adelante, pues unamos a todas esas nacionalidades y hagámoslo. Este año, al inicio de año, sí he recibido de 3 ayuntamientos alguna llamada, de Murcia Capital, ¿no? Estamos con el afán de hacer algo en Lorca, en Totana, que también son lugares donde hay también muchas culturas. Totana y Lorca son los que han manifestado un poquito tener ese interés. Mm. Bueno, sé que hiciste una pausa en tu trabajo, por eso dije, no te voy a robar 20 minutos, tal vez un poquito más. Déjanos un mensaje a quienes nos escuchan, a quienes nos ven.
Eh, pues es tu Sí, mensaje. sí, bueno, simplemente que para cada cuestión pienso yo que hay siempre dos lados, ¿no? Nosotros también poner de nuestra parte para lograr esa buena convivencia, que también salga de nosotros, ¿no? Ese propósito de ser buenos vecinos y que se nos vea así. Hay mucha gente que tiene muy buena opinión de sus vecinos que vienen de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, o sea, hay mucha gente que aprecia y nos valora de verdad. Entonces también un poquito ver esa parte, ¿no? Y lógicamente, ojalá que todos recapaciten y que esos mensajes de odio, de echar a todos en el mismo saco y de hablar con una palabra prácticamente describirnos a todos, que todo eso, que todas esas personas entren en razón y pues cambien un poquito todo el discurso ese que tanto mal hace, ¿no? A la sociedad. Te agradezco muchísimo, Janet Flores, desde Murcia, pues por habernos dado esta oportunidad de dialogar y poder dejarnos también ese mensaje de nuestras propuestas, no solo de esperanza, sino de que podemos convivir en paz y que nuestro aporte en estos países realmente hace que Europa sobreviva, si no, quién sabe, sería Ujú. incluso lo contrario, porque todo el Sí, mundo sí, sí. envejece y encima más se encierran en sí mismos, no Sí, habría. lo que has dicho me parece, vamos, muy oportuno además, y es otra cosa que siempre digo cuando me invitan a algún lugar o algo, porque eso es verdad. O sea, yo creo que hay que ser muy conscientes y realistas de que la gente que trabaja en el campo es de otra nacionalidad, o sea, vienen de fuera, porque ese trabajo es muy duro, muy duro. Me saco el sombrero por los que trabajan en el campo, en los almacenes también, en la construcción, que son oficios muy difíciles. Y si no hubiera esa gente trabajando ahí, prácticamente, ¿quién haría ese trabajo? No hay quien lo haga. Entonces, movemos mucho, ¿no? Entonces también se nos tiene que valorar de esa manera. Así es, así es. Janet, espero una próxima tenerte aquí en Babel Latino para hablar de otras temáticas y ojalá de Claro que que sí. las propuestas que se hacen y la cultura que se promueve desde Bolivia también, Ujú, que es riquísima y me ha encantado siempre participar, pues podamos volver a ujú. compartir aquí en Babel Latino. Hasta la próxima, Yo gracias. encantada. Saludos. Un abrazo. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Pegar por diversión y subirlo a redes sociales sigue siendo una muestra de crueldad imposible de comprender. Pero ha pasado. La brutal paliza de un joven magrebí, un anciano de 68 años en Torre Pacheco, ha desatado auténticas cacerías de grupos de ultraderecha en las calles de un pueblo que supura una herida profunda, marcada por el odio, el racismo y el miedo. Con algo más de 40.000 habitantes, Torre Pacheco vive estos días bajo un fuerte dispositivo policial, mientras la gran mayoría de sus vecinos se preguntan: ¿y esto cómo se para? ¿Hasta cuándo durará? Los vecinos se enfrentan a la pesadilla de salir a la calle y arriesgarse a presenciar dos tipos de violencia que suponen lo mismo: los cócteles Molotov lanzados por los marroquíes o los grupos neonazis organizados. La falsa idea de tomarse la justicia por su cuenta solo alimenta el caos, los saqueos y la fractura social. La Guardia Civil ha evitado lo peor y ha impuesto el orden en las calles. España ha sido siempre ejemplo de sus pueblos en verano, donde las vecinas y los vecinos se asoman a otra mirilla lejana a la del terror, la del forastero que viene a pasar las vacaciones o a trabajar. Ojalá Torre Pacheco vuelva pronto a esa normalidad de cualquier pueblo español en julio, cuando las sillas se despliegan al atardecer y la gente charla tranquila en la calle. Cuando esas sillas plegables salgan de nuevo a las puertas de las casas, significará que el racismo y el odio se habrán ido. La violencia es el último recurso del incompetente. Comenzamos. Estás escuchando En la Sabana, el podcast de El Español.
Muy bien. Estamos viendo imágenes grabadas por nuestro compañero, el reportero del Español, Jorge García Badía, que ha pasado la noche junto a la Guardia Civil en ese dispositivo de seguridad que hay en las calles de Torre Pacheco y nos está escuchando. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, pues cansado y apenado de ver tanta violencia gratuita y sin sentido. Jorge, ¿cómo definirías lo que has vivido solo en la última noche, donde ha habido 8 detenidos? Pues yo creo que he revivido lo que de pequeño escuché en los informativos, cuando hace 25 años el Ejido se convirtió en una olla a presión, donde se vivió el episodio, yo creo, de mayor racismo por parte de la sociedad. Evidentemente hay que recordar lo que pasó en el Ejido. Murió una chica y murieron 2 agricultores que fueron apuñalados por inmigrantes, por trabajadores del campo. ¿Qué es lo que pasó? Que esa situación se generalizó, se castigó y se extendió la condena a todos los inmigrantes del Ejido. Pues bien, en Torre Pacheco, Curi, todos los marroquíes estaban en la diana de una cacería, promovida por grupos de extrema derecha y neonazis llegados de Madrid, Valencia, Almería y Alicante, básicamente para montar una batalla campal. Cuéntanos exactamente, porque la expresión es muy fuerte, pero también al mismo tiempo es muy real. Cacerías de ultras en las calles de Torre Pacheco. Haznos esa radiografía, además en un pueblo, bueno, pues que vive del campo, ¿no? En su mayoría, y donde han convivido con la inmigración durante muchos años. ¿Por qué ahora, Jorge, y no hace años? ¿Por qué en este momento? Bueno, pues este momento ha sido aprovechado por esos grupos que hay que decirlo, que en Telegram han movido convocatorias como si fuesen convocatorias de prensa, con su encabezamiento, con su titular, con su subtítulo, y donde literalmente se hablaba de una cacería y se emplazaba a la gente, además, para mañana martes 15 de julio, el miércoles y para el jueves. Y el desencadenante, el detonante de todo este odio xenófobo ha sido una agresión real, la de Domingo, un pensionista de 68 años que el pasado miércoles, como cada madrugada, cumplió con su rutina de hacer ejercicio y salir a caminar 4 kilómetros en dirección al cementerio y fue abordado por un joven marroquí, ayudado por otros 2 que supuestamente grabaron esa agresión tras apalear a priori sin ningún tipo de motivo a Domingo. Este es el contexto y es importante porque en ese momento, y eso lo tiene que esclarecer la Guardia Civil, empieza a circular por WhatsApp entre todos los vecinos, tanto españoles como marroquíes, una imagen real de Domingo tras ser apaleado, una imagen real pero sin el permiso de Domingo, muy importante, que se difunde junto a un vídeo en el que aparece también una persona mayor, sexagenaria, como Domingo, con el pelo canoso, como Domingo, calvo, como Domingo, y que está siendo agredido por 3 marroquíes. Pero ¿qué es lo que ocurre, Uri? Que ese vídeo es un fake, ese vídeo es mentira, no es Domingo el protagonista de ese vídeo, no son los agresores de Domingo los que aparecen en ese vídeo, pero justo ahí, en ese momento, Puri, se prende la mecha del odio entre los vecinos. Y Domingo es interrogado por la Guardia Civil y el propio Domingo desmiente ser el protagonista de ese vídeo a la Guardia Civil y también lo hace en exclusiva en una entrevista que publicamos en El Español, pero por desgracia pesó más el bulo porque seguía corriendo ese vídeo. Fíjate, estás haciendo la radiografía de la violencia organizada, de la mecha del odio, del racismo. Acabas de hacer esa cronología, ¿no? Que creo que es importante en este punto, Jorge, cómo se valen de las redes sociales, se organizan a través de las redes sociales estos grupos ultra
después se valen de los bulos para acelerar, ¿no?, esa violencia y provocar más violencia y llamar más al odio. Y en última instancia ha tenido que salir, ¿no?, el propio agredido, decir, no soy yo. Has hablado con él, has hablado con su familia y dicen algo muy sensato que me gustaría que comentáramos aquí contigo, ya que has podido hablar con ellos, y es que equipara esa violencia. Es decir, la violencia no es buena, venga de donde venga. Exactamente, ellos, Encarnación, ayer, este domingo, después del sábado sangriento que se vivió en Torre Pacheco, era una mujer desolada, era una mujer triste, yo diría que casi con sentimiento de culpa por lo que se estaba produciendo en Torre Pacheco. Ella no había pedido que se convocasen concentraciones, ella no había pedido que se convocasen cacerías. Domingo, desde el principio, lo que había dicho era que había presentado una denuncia ante la Guardia Civil, había actuado como debería actuar cualquier ciudadano y solamente pedía, en la entrevista que le hacíamos en El Español, que la Guardia Civil aclarase quiénes eran el autor o autores de esa agresión y el motivo por el que aparentemente, simplemente por diversión, le pegaron aquella madrugada. Entonces, Encarnación pedía, por favor, a los grupos ultras que se fuesen de Torre Pacheco, porque su pueblo era tranquilo hasta el pasado viernes, cuando se convocó una concentración por la convivencia desde el ayuntamiento, una concentración pacífica para contrarrestar la concentración que había convocado el sábado Vox, y donde no dudó en pedir la deportación de todos los inmigrantes irregulares, cuando saben perfectamente que en Torre Pacheco 3 de cada 10 vecinos son inmigrantes y ellos son la mano de obra del motor de la economía local, el campo. ¿Qué hacemos? ¿Mandamos al paro al campo? Jorge, has mencionado dos asuntos clave en esta cuestión, en esta herida que supura en Torre Pacheco. Uno es quién hay detrás, ¿no?, de estos ataques organizados, de esta violencia ultra. ¿Qué relación existe? Hemos visto en las últimas horas, en los últimos días, cómo Vox pues ha endurecido su discurso anti-inmigración. ¿Qué relación existe entre los mensajes de odio que se están propagando en las redes sociales, lo que hemos visto en las calles de Torre Pacheco y Vox? Vamos a ver, Puri, eso desde luego no me compete a mí, lo tiene que esclarecer la Guardia Civil y entiendo que tienen que estar ya investigando e indagando acerca de toda esa basura de bulos que se ha movido desde que El Español destapa en exclusiva la agresión que ha sufrido Domingo, y ya ahí contamos todos estos fakes que se están moviendo. Yo puedo hablar de la parte periodística, y en la parte periodística yo puedo decir que el orden, la cronología de la información que me llega es primero ese vídeo falso con la foto de Domingo. Por suerte localizo a Domingo, me aclara que ese vídeo no tiene nada que ver. Por desgracia hubo medios de comunicación de la región de Murcia, periódicos, que publicaron fotogramas de ese vídeo que era falso, y a continuación, curiosamente, sale Dani Esteve de Desocupa a empezar a mover vídeos en redes sociales donde empieza ofreciendo los servicios legales de su organización a este matrimonio, y cada vez va subiendo más el discurso. Después, Alvise Pérez bien empieza a pronunciarse curiosamente en redes sociales. Después llega esa concentración que convoca Vox para el sábado. Yo creo que esa concentración del sábado se podría haber evitado, que Vox, si hubiera querido, se hubiera sumado a la concentración que convocó el ayuntamiento en nombre de todos los grupos políticos para que asistieran todos los vecinos, tanto españoles como extranjeros. Y de hecho lo hicieron, y lo hicieron con pancartas. Había marroquíes ese viernes con pancartas donde pedían el cese de la violencia, donde aplaudían la convivencia entre todas las nacionalidades. ¿Y qué es lo que se escuchó ese viernes? Salvas a Franco, viva Franco, arriba España y moros de mierda. Eso fue la antesala a las agresiones que allí mismo se produjeron, indiscriminadas, contra chavales que lo único que estaban haciendo, chavales marroquíes,
que lo único que estaban haciendo era sumarse a la solidaridad con Domingo. Uh-huh. Jorge, ¿qué se sabe de la persona detenida? Mientras estamos grabando este podcast, no sabemos, no ha trascendido ninguna información. ¿Qué datos tienes tú? ¿Qué sabes? Pues lo que sabemos es, al final, siempre la información oficial, que es la veraz y que es la que nos va a ayudar a entender este asunto. Domingo, desde el principio, en su denuncia, habla de 3 personas posiblemente marroquíes. Y eso se ha confirmado. Hay ya 2 detenidos. 2 detenidos que serían los supuestos encubridores del autor de la paliza a Domingo sin motivo alguno, aparentemente. Estas 2 personas, que son de nacionalidad marroquí, habrían ayudado a esta tercera persona a destruir pruebas y a huir. Esa tercera persona, el autor de la paliza, porque insisto, Domingo siempre recalcó que solo era un chico, a diferencia de lo que aparecía en el vídeo, donde había varios marroquíes. Ese chico, ese autor de esa paliza, ya está identificado. Así que yo creo que es cuestión de horas o de días que caiga. ¿Hasta cuándo? Hemos visto, Jorge, que has acompañado, ¿no?, a la Guardia Civil esta noche, en las últimas horas, donde, repetimos, ha habido 8 detenidos. Has presenciado todo ese dispositivo policial. Cuéntanos hasta cuándo van a estar, se piensa ampliar, ¿qué datos tienes al respecto? Pues la previsión del ayuntamiento, de la delegación del gobierno y de la comandancia de la 5ª zona de la Guardia Civil es mantener ese dispositivo. Hay una convocatoria para una cacería en la que se llamaba a mandar con Alá, literalmente, a los marroquíes de Torre Pacheco, a todos aquellos marroquíes que no colaborasen con la investigación que un grupo ultra de extrema derecha iba a hacer en Torre Pacheco para encontrar a esta persona, para tomarse la justicia por su mano. Así que ese dispositivo se va a mantener. Estamos hablando de que ayer en Torre Pacheco, un municipio de 39.000 habitantes, había más de un centenar de agentes entre policía local y Guardia Civil, los GRS, conocidos popularmente como los antidisturbios, una unidad de élite para mantener la seguridad pública, desplazados desde Sevilla hasta Torre Pacheco. También la unidad de seguridad ciudadana. Se produjeron cargas, hubo momentos realmente tensos donde los periodistas y aquellos que llevaban un casco hacían bien, porque desde el cielo te podía caer una piedra, te podía caer una botella, te podría caer un objeto contundente, pero desde luego flores no iban a caer. Ahora mismo, mientras estamos hablando, bueno, pues hay muchos vecinos que puedan estar en sus casas porque el miedo, ¿no? El miedo es muy libre y prefieren quedarse en casa, ¿no? ¿Cuál es el ambiente vecinal que tú, como periodista, como reportero, has captado allí en Torre Pacheco? ¿Cuáles son los mensajes mayoritarios de la población? Como decimos, una población que vive del campo, que lleva años conviviendo con diferentes razas y culturas que van a trabajar allí. Cuéntanos cuál es el mensaje del vecindario. Yo antes en la entrada ponía el ejemplo, ¿no?, de los pueblos en verano son un ejemplo, ¿no?, cuando las señoras y los señores plantan su silla en la puerta de las casas y comentan lo que ha pasado. ¿Qué es? Esas sillas están ahora mismo guardadas, pero ¿qué es lo que comenta el vecindario? ¿Qué es lo que te comentan a ti, Jorge? Bueno, pues en el bando de los españoles, vamos a decirlo así, pude hablar, por ejemplo, con un empresario agrícola. Toda su plantilla eran jornaleros marroquíes. Esta persona estaba a favor de que se hicieran las concentraciones de cualquier partido político o de cualquier tipo de colectivo, pero estaba radicalmente en contra de los altercados que habían promovido estos grupos de extrema derecha. Pude hablar también con una vecina de la calle donde reside Domingo y Encarnación, y esa mujer, que había sido además víctima de un robo a manos de marroquíes, pues era una persona que me hablaba de que había buena convivencia entre españoles y marroquíes. Me hablaba de que al final hay españoles buenos y hay españoles malos. Hay españoles que son buenos profesionales en distintos campos laborales y hay españoles que son ladrones. Pues lo mismo ocurre con los marroquíes. En el lado de los marroquíes, pues la sensación era de miedo. Todos repetían esa palabra, miedo, temor, que llevaban todo el fin de semana encerrados en sus casas
porque tenían miedo de convertirse en el objetivo de alguna de esas cacerías aleatorias que se estaban viviendo por las calles. Jorge García Badía, reportero del Español, que ha estado siguiendo y sigue este caso muy de cerca, lo que está sucediendo en Torre Pacheco. Mientras estamos hablando, 8 detenidos. Él ha estado junto con la Guardia Civil durante toda la noche presenciando esas detenciones y el ambiente en las calles de Torre Pacheco. Como decimos, Jorge, la violencia y tomarse la justicia por su mano es un recurso de incompetentes. Así es. Y ante la desinformación, todos los medios de comunicación, televisiones, radios, periódicos, tenemos que hacer piña. Nos jugamos mucho. Jorge García Badía, compañero, muchísimas gracias. A ti, un abrazo. Has escuchado En la Sabana, el podcast de El Español. Si te ha gustado este podcast, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales. Un saludo de Puri Beltrán. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Hemos llegado al final de Babel Latino por esta semana. La próxima estaremos una vez más aquí, aún disfrutando del verano que queda poco. Muchas veces dicen que aquí el verano dura 2 días, para mí poquísimo, porque cuando inicia el invierno yo inicio también a sentirme un poco más triste. Encantada de poder seguir aquí junto a ustedes. De sentir que alguien que escuche y vea el programa, pues que vale la pena hacerlo, así sea uno, porque de uno en uno podemos cambiar el mundo. Gracias, Ricardo, una vez más. Y aquí estamos la próxima semana para Radio Pichincha, Radio Sensación Murcia y para nuestras redes de Babel Latino. Hasta pronto. Babel Latino. Programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.